y va a coadyuvar a todo lo que se pueda hacer desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Transparencia, desde la Contraloría General del Estado. Hablando del artículo 235 de nuestra Constitución, señala que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública, evitando de esta forma incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, considerado delito de corrupción. Además, deben respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Este es un artículo al cual nosotros queremos hacer referencia por lo siguiente. Es uno de los hechos más denunciados en contra de los servidores y servidoras públicas, el tema del incumplimiento de deberes. Muchas veces, y hemos escuchado en alguna ocasión de algún ex servidor o servidora pública que dice: yo sabía que tenía que hacer eso, pero no tuve el tiempo de hacerlo. O desconocía que yo tenía que cumplir esta función de seguir adelante los procesos coactivos, por ejemplo. Sin embargo, esa persona, ese servidor y servidora pública, tiene la obligación de hacer y de cumplir esa tarea. Entonces, si no lo hace, está cometiendo un hecho de corrupción, está cometiendo un hecho que está sancionado y tipificado ya, y estuvo antes en el Código Penal y ahora está en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El artículo 324 de nuestra Constitución señala que las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben. Este artículo nos va a permitir cumplir una de las funciones más importantes también del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que es la recuperación de bienes del Estado. Tenemos que muchos bienes del Estado están en manos de terceros, están usufructuando los ex servidores y servidoras públicas, están en manos incluso de empresas extranjeras los recursos del Estado. Esto tenemos que recuperarlo, esto tenemos que volverlo al Estado, y eso está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. En relación al tema del acceso a la información, el artículo 21 señala como un derecho fundamental el acceso a la información pública. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta todos los servidores y servidoras públicas. El acceso a la información pública es un derecho constitucional. Toda la información de la cual somos simplemente tenedores, somos poseedores momentáneos los servidores y servidoras públicas, esa es una información que le pertenece al ciudadano, que le pertenece a la ciudadana. Es una información que no nos pertenece a los servidores y servidoras públicas. Por eso, cuando dejamos una función pública, cuando dejamos de cumplir función de servidor o servidora pública en una entidad estatal, tenemos que dejar los archivos, tenemos que dejar toda la información, absolutamente toda esta documentación tenemos que dejar a las nuevas autoridades. No podemos llevarnos esa información a nuestras casas, no podemos llevarnos con nosotros nada que pertenezca al Estado. Toda esta información, toda esta documentación de la cual somos, reitero, simples poseedores momentáneos de la misma, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al ciudadano, le pertenece a la ciudadana. Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de hacer archivos, de tener los archivos de la entidad pública en debido orden. Tenemos la obligación de entregar esa información y esa documentación al nuevo servidor y servidora pública. Nosotros, cuando ingresamos al gobierno, hemos encontrado oficinas totalmente desvalijadas. Se han llevado la documentación, se ha llevado la información, se han llevado los proyectos, se han llevado los archivos. No hemos encontrado absolutamente nada. Esa es una experiencia que no la podemos repetir. Eso es algo que tenemos que mostrar, cómo es un proceso de cambio, cómo somos un gobierno diferente y vamos a entregar toda la información y la documentación de la cual simplemente estamos siendo protectores momentáneos. Debemos referirnos también al artículo 24 de nuestra Constitución, que señala que toda persona
tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Tenemos que decir que cualquier solicitud que haga un ciudadano tiene que ser respondida. Las cartas que recibimos los servidores públicos tienen que merecer una respuesta, y tienen que merecer una respuesta oportuna, una respuesta pronta y una respuesta clara. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. No podemos dejar nada sin responder. El ciudadano tiene derecho a la petición, y eso lo señala nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 106 de la Constitución establece que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Ese es un derecho también que tenemos que exigirlo, y tenemos que exigirlo no solo de los servidores públicos, sino también de los comunicadores y las comunicadoras sociales. Tenemos derecho a una comunicación que tenga, por supuesto, la verdad por sobre todo, que sea una comunicación objetiva, que sea una comunicación creíble. Eso es importante también que lo tengamos presente. El artículo 237 de nuestra Constitución señala que son obligaciones para el ejercicio de la función pública inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. Guardar el secreto respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en sus funciones. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Nosotros garantizamos la protección del nombre del denunciado, del denunciante, perdón. Si una persona va a denunciar y solicita la reserva de su nombre, nosotros como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción tenemos la obligación de proteger a ese denunciante. No podemos dar a conocer su nombre. Cuando una persona pide reserva de su nombre, nosotros tenemos la obligación de asumir como propia esa denuncia y no dar el nombre, no revelar el nombre. Y esto está también señalado en nuestra Constitución Política del Estado. También debemos hacer referencia a un tema que para nosotros es importante, el tema del control social. El artículo 18 de nuestra Constitución señala que todas las personas tienen derecho a la salud, el sistema único de salud, ser universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El control social es importante señalar que debe jugar un rol protagónico en todo lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. El control social es la base y el fundamento de un trabajo con ética, de un trabajo con eficiencia del servidor público y sobre todo un trabajo con transparencia de parte del servidor público. Por esta razón, el control social no puede estar ausente de todo lo que significa la transparencia y la lucha contra la corrupción. El artículo 20 de nuestra Constitución señala que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, las cuales están sujetas a participación y control social. Como verán, es importante señalar que el control social está inmerso en todo lo que significa servicios públicos, en todo lo que significa el poder hacer que la ciudadanía pueda exigir un servicio público con eficiencia y sobre todo con transparencia. El artículo 26 de nuestra Constitución señala que todas las ciudadanas y los